Bueno, entonces los dejamos con la tercera charla del día. Estamos con Alison Orellana y ella nos va a estar hablando de reconocimiento de figuras con visión artificial. Muchas gracias, perdón por la espera. Y bueno, sí, voy a presentar lo que es reconocimiento de figuras con visión artificial. Esto utilizando lo que es algunas librerías, bueno, de Python justamente. Y bueno, primeramente presentarme. Soy Alison Orellana Ríos, licenciada en Ingeniería Informática de Bolivia. Soy ahora actualmente maestrante en Diseño y Producción Multimedia dentro de la Universidad de España. Y actualmente soy Lead Organizer de PyLadies Cochabamba, eso también en Bolivia. También soy instructora de programación en Cisco Networking Academy y también en otras academias de programación. Bueno, primeramente hablando de visión artificial, esta básicamente va a ser una parte de Machine Learning que permite utilizar o realizar algún tipo de técnicas de reconocimiento de imágenes con este tipo de métodos, es decir, algoritmos que ya están realizados dentro de la visión artificial, dentro de la misma librería. Entonces, ¿qué voy a permitir con esto? Yo ya tengo métodos que permitan procesar esas imágenes, analizarlas y de alguna forma obtenerlas del mundo real para poder dar algún tipo de feedback. Entonces, esta información va a ser tratada por una máquina, voy a poder analizar la información, voy a poder sacar distintos pedazos o segmentos de una imagen. Como mencionaba, es una disciplina de Machine Learning, incluye métodos para adquirir del mundo real las imágenes, procesarlas y analizarlas posteriormente. Dentro de esto están los campos de la aplicación para visión artificial, que son variados. Acá tengo Computer Graphics para obtener información de imágenes, sacar algún tipo de segmentos, Immersion Signal Processing para procesar las imágenes, ya sea en una cadena de distintas figuras, distintos colores y así posteriormente. Sensor Technology para utilizar esto ya sea en empresas donde se puede clasificar algún objeto, las figuras, igual, de la misma manera. Artificial Intelligence, inteligencia artificial, donde yo voy a poder utilizar estos métodos, estas técnicas que ya se tienen de la parte más básica. Eso es lo que ingresa en visión artificial. Y posteriormente Machine Learning para poder clasificar y hacer algún tipo de información con ese tipo de datos. Dentro de este procesamiento, para la visión artificial se tienen estos 4 pasos. Primero la captura, luego el preprocesado, luego la segmentación y el reconocimiento en sí mismo. Vamos a ver cada uno de esos pasos y para ello primero se tiene la captura. Esto es la adquisición de las imágenes digitales mediante algún tipo de dispositivo, algún tipo de sensores que van a permitir obtener la imagen, capturarla, y eso va a depender de la resolución, del tipo de tecnología que se utilice. Entonces, ¿qué es lo que se hace con esto? Se traduce el mundo analógico en imágenes que son ya digitalizadas, ¿no? Para poder utilizarlo dentro de la máquina con los distintos cálculos, con los distintos algoritmos en sí. El preprocesado sería la preparación de las imágenes según las partes de interés. ¿Qué sucede? Yo ya obtengo la imagen, saco una captura, puede ser una imagen fija, como cualquier fotografía, o puede ser en movimiento, es decir, un video, que es una sucesión de imágenes que van transcurriendo en poco tiempo, ¿no? Con un lapso más corto. Entonces, yo agarro esas imágenes, las tomo, las preparo para poder utilizar alguna información que tenga, que sea de mi interés. Esto lo que significa es, yo saco una foto cualquiera, puede ser incluso esta presentación, y como les muestro acá, ¿no? Entonces yo obtengo mediante esos algoritmos la imagen de interés, el espacio para sacar algún tipo de información. En nuestro caso de la primera imagen es de Runway, un cuadro donde yo obtengo, por ejemplo, lo que es la forma, simplemente el cuadrado, ¿no? El rectángulo. De ahí saco lo que no me sirve, en este caso las letras. De alguna forma las limito y obtengo solo la parte de interés, que es la parte oscura. En esta situación es similar. Tengo otro cuadro, yo saco las partes de interés, hago un filtrado y saco la imagen que necesito utilizar. Y asimismo en este otro, simplemente saco el círculo. Entonces, eso es preprocesar, hacer algún tipo de filtrado especial para poder hacer después un análisis más intensivo en esa imagen. Luego el tercer paso sería la segmentación, que es aislar los elementos de interés para su posterior interpretación.
Acá se tiene un ejemplo, una imagen de un hombre con una cantidad de animales. En ese caso eran ovejas y el de al lado es un perro. Entonces, ¿qué es lo que saco? Obtengo ese tipo de información, saco los segmentos que necesito. Hace el reconocimiento mediante algunos algoritmos de Machine Learning y me reconoce que son perros o que son ovejas. Las reconoce y puede hacer una segmentación ya sea semántica o de instancia. Una semántica donde los separa simplemente por son objetos distintos y son animales. ¿De qué tipo? No importa, son todos iguales. O la de instancia donde saco cada uno de los objetos y ya puedo ir contabilizándolos o hacer otro tipo de, sacar algún tipo de información que sea más relevante. Finalmente, el cuarto paso, que sería el reconocimiento en sí mismo, ya obtengo los segmentos, ya sé que hay un tipo de imágenes que se diferencian unas de otras, entonces de ahí ya puedo hacer el reconocimiento específico. Esta es una silla, esta es una persona, este es un televisor, esta es una mesa, lo que se requiera. Y yo puedo interpretar ese tipo de información y mostrarlo, lo que se suele hacer en este tipo de sistemas de reconocimiento visual, sí, que en algún momento se ha utilizado ya, ¿no? Con lo que es mascarillas, la cuestión de tal vez de temperatura por color, todo ese tipo de aplicaciones que pueden hacerse. Entonces son esos 4 pasos que se tienen dentro de esto. Y bueno, también para ver lo que es el funcionamiento de la visión artificial, algunos ejemplos que se tienen que van a ir ligados a este procesamiento. Se habrían aplicar esos algoritmos, se van a tener los datos binarios, dentro de la máquina los algoritmos van a hacer esa transformación y se puede obtener tantas características como se requiera, ya sea las bordes, características como el color, el tipo de imagen que es, la figura, la forma o también segmentos. Las técnicas de procesamiento serían la detección de bordes, por un lado, la segmentación, como habíamos visto anteriormente, simplemente separando unos objetos de otros, la clasificación, obtener esa información y clasificar de alguna forma, ya sea por tipo, color, forma y demás. Y la detección de funciones de coincidencia. Si es que algo coincide con una imagen, esto se hace como matching pattern, patrones que se siguen, y según eso se va igual clasificando. Y bueno, dentro de estas técnicas entonces se tiene la de bordes. Yo tengo una imagen, saco algún tipo de filtrado, con Canny por ejemplo, se sacan los bordes, se puede ver primero las líneas, de ahí si se reconoce que una línea pertenece a la misma línea, se sacan los que son los bordes justamente. Los segmentos, ya habíamos visto anteriormente, igual, ¿no? Se reconoce que son una figura similar a otra, entonces son distintos segmentos dentro de una misma imagen. La clasificación, un ejemplo con las frutas. Ahí tengo naranjas y limones, puedo ver en qué posición se encuentran, si es que se están moviendo, puedo hacerlo en cámara dentro de una imagen fija o con una cámara que esté procesándolo en tiempo real. Y las coincidencias, que esto igual, como se ve en el ejemplo, es obtener alguna información que se repite, ciertos patrones. Bien, entonces para esta parte las herramientas tecnológicas que se están utilizando son Python, obviamente, OpenCV, la librería igual de código abierto, y Colaboratory. Python, todos conocemos por Guido van Rossum, que lo ha creado. Es un lenguaje de alto nivel, es simple, fácil de aprender. Entonces, ¿por qué está? Porque básicamente porque esa sintaxis permite hacer este tipo de código en muy pocas líneas. A comparación de, por ejemplo, Java o C++, en las que también se hace con OpenCV. Me ha gustado mucho más acá, por ejemplo, porque justamente es más fácil de leer, más fácil de entender e incluso seguir de ahí con otros algoritmos de Machine Learning, ¿no? Con sus propias librerías, obviamente. OpenCV es la librería Open Source Computer Vision Library, la biblioteca para Machine Learning y visión computacional o visión por computadora. Y Colaboratory, finalmente, que es de Google, herramienta que me va a permitir ejecutar este tipo de programas sin necesidad de tener que pasar los programas, instalar algún tipo de instancias o librerías. Y bueno, sí pasaría a la parte de demostración ahora. Yo tengo acá mi libretita de Colaboratory y vamos a hacer lo que es el reconocimiento de las figuras. Una vez que se reconozcan, voy a contarlas, voy a hacer el conteo. Entonces, lo primero que hago va a ser, bueno, primero que corra la librería, en todo caso, dentro de Colaboratory se va a conectar. Y ya está. Entonces, ya estaría importando, estos son parches que son de OpenCV porque Google no lo maneja directamente. Importo la librería, que es CV2, y primero voy a sacar una imagen. En nuestro caso voy a
perdón, eso sí que no lo saca. Esta. Voy a salvarla porque esta no la tenía en mi máquina, perdón. Voy a Collaboratory y acá voy a importar la imagen. Perdón, acá. Ya, aquí. Ok, entonces ya tengo la imagen importada y la voy a llamar, que es imagen 1. Simplemente leo la imagen, imread, básicamente para eso sirve. Y la voy a mostrar. Entonces me la voy a reconocer y aquí está. No tengo esta imagen. Posteriormente lo que voy a hacer es convertirla, hacer el filtrado de una imagen para que no tenga demasiada información que me llene la máquina. Entonces para eso voy a sacar lo que son los colores. Para eso le estoy sacando el color a todo grises y lo estoy mostrando. Entonces el primer filtrado. El segundo es sacarle la información muy fuerte que tenga, es decir, si es muy contrastante también puede generarme mucho conflicto y mucha información interna. Entonces hago un pequeño blur, un pequeño difuminado de la imagen, ¿no? Y se nota un poco más borrosa. Luego saco los bordes. Una vez sacados los bordes yo puedo definir, ok, esta es una línea, esta es otra línea, entonces este es un borde, ya tengo la cantidad de imágenes. Si notan hay una pequeña diferencia de la anterior imagen, justamente con el triángulo. De acá entonces lo que hago es sacar los contornos, contar los contornos que has reconocido como bordes y ya estaría corriendo esto acá. Y estos son los que me has reconocido, ¿no? Los ha dibujado alrededor. Entonces con eso yo tengo una cantidad de imágenes que obviamente al final me va a decir tengo una cantidad de figuras 5, no 6 como muestra la imagen. Eso debido a que no has reconocido el amarillo como un color muy contrastante. Y la otra que es la clasificación, bueno, aquí está la misma imagen, la voy a cargar la M1. Ok. Aquí. Voy a hacer algo similar, voy a sacar los colores, los bordes y demás. Y acá, estoy sacando y estoy verificando qué imagen son cuál. Entonces me reconoce que este es un cuadrilátero, que este es un polígono, que este es una figura igual. Las tengo como cuadrilátero, como triángulo y demás. Ahora, ¿por qué me está generando conflicto? Porque los está reconociendo varios en uno. Entonces hay que considerar también este tipo de problemas dentro de las imágenes. Me vuelvo acá. Bien, entonces ahí tenemos una visión básica de lo que podría reconocerse. Tengo también otra que es la de colores, pero bueno, esa no es similar, entonces no hay mucho problema, es la misma idea. Aplicaciones, reconocimiento de movimiento, por un lado, se puede hacer este tipo de misma secuencia, de utilizar esos pasos, sacar, filtrar y obtener algún tipo de reconocimiento, ya sea de figuras, el tipo de figuras que son, o también simplemente reconocer un conteo. Se puede utilizar en realidad aumentada, esto igual en tiempo real, los coches autónomos es lo que suelen hacer para obtener partes de forma más detallada. La restauración de imagen para poder completar alguna parte que falta de una imagen, la eliminación de ruido, también tiene algunas partes de la librería para hacer eso. Y la robótica, no en una línea de producción, por ejemplo, donde yo puedo verificar una cantidad de objetos que pasa de forma muy rápida. Porque los algoritmos es lo que hacen, ¿no? Justamente hacen algo más rápido que los humanos. Acá hay unos ejemplos, eso es de la completando una imagen, acá una línea de producción, por ejemplo. Esto es en tiempo real, cómo está segmentando la imagen que habíamos visto anteriormente, igual para piezas más pequeñas. Acá otro donde es para una tienda, por ejemplo, yo verifico qué cantidad hay, pueden ser grupos, puede contar internamente cuántos existen, las
El tipo puede también filtrármelos de cierta forma. Para reconocimiento facial también se utiliza este tipo de algoritmos de visión artificial que tiene la misma librería. Para la cantidad de personas, en algún momento he visto una aplicación que muestra el distanciamiento que tienen las personas, ¿no? Y también el nivel de salud. Puedo obtener algún tipo de gráfico, algún tipo de marca específica, una forma, figura, color, para poder verificar que hay algún problema de forma ya automática. Los desafíos dentro de esto, al ver esta aplicación ya corriendo, es que podría relacionarse más también con la parte técnica. Es decir, depende de que mi imagen sea bien tomada, que esté bien definida, el color, la forma, la figura, que sea bien notorio para que se reconozca de forma correcta. Otro sería que los datos sean ruidosos o incompletos, en nuestro caso el color amarillo. Yo ya tenía la imagen similar, el amarillo no lo reconoce bien, en algún momento en cuestión de colores el naranja lo confunde entre rojo y amarillo. Entonces hay parámetros que se tienen que verificar, un poco más ajustarlo para que funcione correctamente. El procesamiento en tiempo real es un problema por ese lado que justamente, si no reconoce muy bien una imagen va a clasificármela mal. Si es que no la clasifica bien, la siguiente también la va a clasificar mal y así es un proceso en cadena. Y los recursos limitados, es decir, de una máquina a otra puede variar. En el caso de, por ejemplo, puede ser una imagen muy grande o un dato muy pesado para una máquina para que tenga este tipo de algoritmos y no los va a reconocer bien por más que todo esté correctamente implementado. Y bueno, finalmente las conclusiones que, bueno, esta visión artificial va a reducir lo que es el tiempo de la participación, en cierta forma, de los humanos en este tipo de aplicaciones. La participación humana obviamente va a ser también de cierta forma excluida. ¿Por qué? Porque en una fábrica, por ejemplo, al tener este tipo de trayecto con visión artificial, no se van a necesitar humanos para volver a revisar ese tipo de ya sean problemas, algún tipo de no sé, detalles que hayan salido mal, por ejemplo. Evita daños, reduce el tiempo y costes de mantenimiento por la cuestión de componentes, eso justamente con la misma idea, ¿no? Entonces no hay humanos y al no tener humanos la parte donde uno se puede equivocar es mucho más reducida. Y permite interactuar con el medio facilitando esas tareas. Colores, formas, figuras, rostros, clasificación, cantidades, entonces todo ese tipo de aplicaciones son mucho más rápidas, mucho más fáciles con esta librería. Y las herramientas de gran utilidad, ya sea en medicina, para verificar algún tipo de problema, ya sea en radiografía o otro tipo de imágenes, ¿no? La parte de imagenología. En la parte industrial, ya sean procesos que van en cadena o procesos bien específicos donde se verifican partes, si es que están bien o si están mal. En el área de, por ejemplo, de diseño, cuestión de colores, si es que se adapta a uno o a otro, la parte de robótica, similar. Y, bueno, sí, de hecho creo que en todas las áreas se podría utilizar. De hecho estaba viendo hace poco que hay eso de visión, de VR, de Virtual Reality. Entonces incluso ahí se puede utilizar esto. La idea sería que se tenga la imagen real, como se suele utilizar los lentes, se puede utilizar ese tipo de algoritmo dentro de un Google Glass, por ejemplo, y se puede hacer ese tipo de informaciones. No estamos tan lejos de eso, entonces solamente es de ver qué funcionalidad le damos. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Ahí están, si quieren seguirme. Muchas gracias. No sé si tienen alguna duda. ¿Sí? El código que mostraste era muy sencillo, ¿cuáles son los pasos o es suficiente el módulo que se ve para detectar figuras más complicadas? Por ejemplo, aquí una tipo de forma de, ¿se puede, hay una forma de hacerlo con el CD o hay que empezar a hacer como entrenamiento de reconocimiento? Es más sencillo, sí, se puede. Para reconocer, por ejemplo, objetos como decía, sillas, mesas y demás, hay librerías con una cuestión de datos ya predefinidos. Entonces se los carga esos datos, no se necesita hacer el entrenamiento ni nada, ya están ahí. Entonces solamente se llama, creo que es, no recuerdo el nombre, pero son como 2 líneas de código más. Y se los carga, se los utiliza y si es que lo tienes en tu cámara, ya funciona.
Eso, y gracias en todo caso. No sé si hay otra duda por allá. Sí. La CPU por un lado, bueno, en realidad por la cuestión de cómo reconozcan, ¿no? La cámara por un lado sería la parte más importante, porque si captura mal, todo el proceso va a ser malo. Ahora, la cuestión de memoria sería que si es que es una imagen o un conjunto de imágenes, en este caso teníamos 6 figuras, y aún así reconoció una mal. Entonces, depende de, primero, ese tipo de parámetros para reconocer el color, por ejemplo, que el amarillo no lo has reconocido directamente. Y si es que es con 6 que está fallando uno, que es amarillo, lo hacemos en una gran cantidad de datos, posiblemente todos los amarillos los reconozcan mal. Entonces, eso depende de, primero, la imagen como tal, y lo otro es que cuánto pueda soportar una máquina incluso ahí. Está bien, gracias. Ah, ya. Pues sí, de hecho habría que aplicar más filtros. Posiblemente hay varios tipos de filtrado. Lo bueno es que OpenCV tiene su misma librería, su mismo espacio de trabajo donde están las tutoriales para poder ver. Hay muchos filtrados. En este caso, por ejemplo, yo estoy utilizando el Behero Gray para el que sí es, por ejemplo, acá, el Medium Blur. Hay otro que es un blur más intenso, no recuerdo el nombre ahora, pero ahí, entonces se va probando, se van cambiando algunas características. Recuerdo que yo lo cambié porque este venía con otro, creo que es Gaussian Blur, si es que no estoy mal, y lo reduce un poco menos, es menos el filtrado. Entonces hay que adaptar ese tipo de partes, digamos, ¿no? Y con eso se obtiene. Ok. Perfecto, muchas gracias.